Gracias por haber venido, lo primero. Vamos a hacer una charla sobre accesibilidad. Ya os he spoileado un poco lo que significa esto, pero bueno, ahora entenderéis un poco el contexto de por qué la he llamado así, al final de unas siglas que vemos en muchos sitios, ¿no? Y qué significan, para qué las podemos aplicar y por qué son buenas en general, ¿no? Bueno, pues lo primero es que soy Juanje, soy desarrollador mobile, o Android específicamente, aunque con la IA ahora se vale todo, entonces pues ya software engineer a lo loco. Soy organizador del GDG Aranjuez, que tenemos el Call for Papers abierto, si os interesa metedla. Tengo un podcast con Antonio y con otro señor que se llama Welcome to la Secta, que hablábamos de IA y de tecnología, pero la mayoría es solo IA. Y luego hago cosas, me quedo a gusto en Substack, en una cosa que he llamado Coding Pit. O sea que si os interesa luego os dejo enlaces. O esta cosa estará pública, así que no os preocupéis. Y eso, pues antes de hablar de APIs y de cosas de código y venir aquí al barro, pues está bien el saber por qué, de dónde venimos, ¿no? Entonces, yo he empezado esto llamándolo un numerónimo, porque no sé si sabéis lo que es un numerónimo, yo no lo sabía, pero decía, este palabra no es un acrónimo, no son unas siglas, entonces cuando tenemos esta forma abreviada de meter reducir a una palabra con un número de letras entre medias, pues se llama numerónimo, ¿vale? Esto me viene porque mi madre es filóloga. Entonces lo he metido ahí como, venga, te voy a meter en la charla y así por lo menos culturizo a la gente. Ya si se aburre mucho, pues por lo menos que se lleve algo para casa, ¿no? Y algunos ejemplos, pues eso, son accesibilidad, internationalization, localization, Kubernetes también, que se mete ahí al carro. Pero bueno, este tipo de llamar las cosas, ¿no? Y lo podemos ver en diferentes sitios. Y nosotros nos queremos centrar pues, en accesibilidad, que es una cosa que siempre mola decir que tienes, no mola tanto hacerla y los que lo sufren, pues ojalá la hicieran, ¿no? Más en las empresas. Entonces, este numerónimo es el que nos vamos a centrar hoy y el que queremos entenderlo y que podamos aplicarlo en nuestras empresas. Empezamos con un poco de paradoja. La accesibilidad se centra en hacer las cosas, valga la redundancia, en accesibles. Y el 1 y la L son muy similares. Entonces, el propio numerónimo no sabe muchas veces si es A11L, ALI, cosas así. Entonces, ya estamos metiendo como en la forma en que nombramos las cosas, muchas veces por acortar, lo estamos metiendo en un saco de, bueno, ahí todo vale y ya está, lo meto ahí. Entonces, a la hora de nombrar las cosas también tendríamos que incluso replantearnos si tiene sentido. Antes, aprovecho las charlas que he visto, Modesto se quejaba de que a la misma cosa le estábamos dando distintos nombres, que si prompt engineering, luego context, ahora harness, veremos lo que será lo siguiente, ¿no? Entonces, al final no es tanto nombrar las cosas, sino hacerlo. Eso es lo que tiene que ser lo importante y que nosotros nos llevemos cosas de aquí. ¿Por qué es importante la accesibilidad? Pues en términos numéricos hay 1.300 millones de personas en el mundo que tienen algún tipo de discapacidad. Siempre pensamos, joder, si hay 1.300 millones de ciegos en el mundo. No, es que hay más discapacidades que es la ceguera y es lo que muchas veces nos centramos en la accesibilidad. Entonces, esto, en términos simplemente de usuarios, estamos perdiendo mucha gente por el camino. Entonces, si al final nosotros queremos ser egoístas desde el punto de vista de una empresa, pues queremos introducir a esos usuarios en nuestra aplicación. Entonces, es importante que siempre intentemos por lo menos tenerlos en cuenta. Si nos vamos a España, tenemos 4,3 millones de personas. La estadística que he encontrado así más accesible era del 2020, pero para que os hagáis una idea, mi pareja lleva 2 años esperando esa discapacidad y todavía no está reconocida. Entonces, probablemente, dado que estamos muy malitos en el mundo, este número estará por debajo de lo que en realidad es. Pero eso, o sea, es casi un 10% de la población que, dependiendo de la discapacidad que tenga, pues
puede estar fuera de lo que se dedica la aplicación, en este caso, como en mi entorno, pero esto es todo en web, en una rampa para que yo me pueda subir aquí al escenario si tengo silla de ruedas, en general todo, ¿vale? Es cambiarnos un poco el chip de no somos nosotros el happy path de persona, sino que todo el mundo tiene una tarita, así, hablando cariñosamente, y hay que adaptarse a esas cosas, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que eso, podemos pensar en el tipo de discapacidad, pues la ceguera, ¿no? ¿Cómo va a usar un ciego una aplicación? Pues hay mecanismos para darle la capacidad de que pueda usarla. Pero luego también pensamos en que no siempre tenemos que hablar de discapacidades permanentes. Si nos caemos, si nos rompemos un brazo, vamos a tener algo pasajero. Las mujeres embarazadas tienen algo pasajero, gracias a Dios no están embarazadas el resto del mundo. Entonces, es algo que muchas veces nos vamos a tener que enfrentar nosotros, aunque no nos estemos considerando personas discapacitadas, sino que de forma temporal o situacional, porque nos viene mejor, podemos aprovechar estas capacidades que al final nos da la tecnología, ¿vale? Y esto, pues, he hablado a nivel de un poco económico, a nivel de usuarios, a nivel ético también, de no queremos dejar gente fuera del barco, pero es que ahora también es una obligación. Si en web o antes era como una cosa a medir, estaba bien y dependiendo del sector público, por ejemplo, tiene que haber más límites para que las empresas no puedan hacer lo que quieran y no dejarse gente fuera, ahora ya hay leyes más importantes. Salió hace unos años el European Accessibility Act, que entró en vigor el año pasado y ahora todo el mundo se tiene que poner las pilas. En teoría sí que hay ambigüedades de qué es una release, qué es un producto nuevo, cosas así, tienen un margen para adaptarse. Es un poco ambiguo y como estas cosas a mí no me gustan, pues yo recomiendo la charla del año pasado de Carlos Espada, que estuvo muy bien, metía miedo a las empresas que no estén haciendo esto porque ya no solo es que te pongan multas, sino que también creo que era Vueling el que perdió ayudas públicas o contratos públicos y eso ya no mola tanto porque pierde una gran parte del negocio. Entonces, por lo menos la legislación, que siempre va por detrás de todas las cosas, pues está cambiando y está acompañando a que nosotros al final hagamos las cosas un poco mejor para todo el mundo, ¿no? Entonces, este es el contexto general en el que estamos y que ya sea económicamente, legalmente, por ética, es un contexto que al final es un derecho y que cuanto mejor lo apliquemos, pues más usuarios, más felicidad y más ética en el mundo, ¿no? Entonces, hasta aquí como un poco la introducción, pero eso... si hablamos de discapacidad, teníamos como la base. Nosotros sabemos que existen cosas, pero luego hay muchas plataformas y unas lo aplican y otras lo miden y otras tengo facilidad para hacerlo. Entonces, muchas veces es que no tenemos los conceptos asimilados y no tenemos la capacidad de poder debatir incluso con nuestro product owner o con quien sea, porque no nos hemos puesto en esa piel, ¿no? Entonces, hay una organización que es la WCAG, que tiene unos criterios que al final hacen que se encauce todo en el mismo embudo para que cualquier solución que hagamos tenga la accesibilidad en mente, ¿no? Entonces, tienen este acrónimo que tiene que ser las aplicaciones, los productos, tienen que ser perceptibles, operables, comprensibles y robustos. Porque o sea, todo esto al final es lógica del software en general, de cuanto más robusto, más sostenible en el tiempo y más fácil sea, más fácil de mantener esto es luego y más usuarios vamos a tener y la experiencia de usuario va a ser mejor en general. Entonces, sí que es verdad que son principios un poco de
tontos, ¿no? De como, pues sí, ya me lo sé, pero luego tenemos que hacer nosotros el esfuerzo de aplicarlos. ¿Ejemplos concretos? Pues, por ejemplo, el contraste. O sea, una cosa que desde diseño, la gente que haga diseño dice, no, es que a mí me gusta esta paleta de colores. Pues si nosotros tenemos las herramientas de decirle, mira, es que no... Esto tenía... Sí, no se ve. Bueno, no cumple los criterios de accesibilidad porque el contraste de colores tiene que ser este. Nosotros tenemos argumentos para poder rechazarlo. Ya no vale con que sea el ojo del diseñador o diseñadora que diga, no, es que a mí me parece bien así. Nosotros tenemos que contestar con argumentos que nos apoyen en este desarrollo, ¿no? Entonces, es importante, pues, este es un ejemplo, que el color siempre no puede ir solo, porque además que el contraste, hay gente que tiene daltonismo, por ejemplo, y todos tenemos asimilado que el rojo es una cosa que indica error, pero si solo marcamos los errores como rojo, esa persona la vamos a excluir, no va a saber que tiene un error en la aplicación. ¿Vale? Más cosas, pues el típico manazas, como dice mi madre, ¿no? Si nosotros, de esto lo he puesto, por ejemplo, para iOS, Android y web en general, hay distintos criterios también. Marcan una base, pero cada plataforma amplía o gestiona los suyos como quiere, pero al final es intentar que sea más fácil. Típico en una aplicación que tenemos un slider que nos cuesta porque no afinamos el número. Pues igual si introduzco un campo de texto que yo puedo meter el número exacto que quiero, me estoy mejorando la experiencia de usuario y estoy cumpliendo criterios de aceptación a nivel de accesibilidad. Entonces, son conceptillos que está bien interiorizarlos y que son simplemente ejemplos. Como estos hay muchos. ¿Y por qué? Porque el problema es que, como he dicho antes, nosotros estas cosas son fáciles. O sea, yo llevo con un móvil desde los 10 y... Bueno, táctil. Vamos a ponerle 16 años, por ejemplo, y somos nativos muchos en los móviles. Entonces, es fácil usarlo y si no tenemos una discapacidad tanto permanente, temporal o situacional, pues dices, pues es una cosa que no necesito conocer en principio, ¿vale? Pues es importante conocer las herramientas y qué cosas o qué dispositivos, ayudas, mejoras nos provee la tecnología para que nos pongamos en la piel de esas personas que usan nuestras aplicaciones o nuestras webs de forma diferente. ¿Vale? Entonces, ejemplos típicos, un lector de pantalla, ¿no? Es el típico que hemos dicho que un ciego no puede ver el contenido del móvil, pero tiene un lector de pantalla que se lo va chivando. Y dice, pues aquí nos leería los distintos títulos, la tabla, los distintos componentes para que por lo menos conozca la información. Entonces, esto hay un poco de mobile y que cada una lo llama a su forma, pues porque son al final herramientas nativas, pero tenemos, pues, por ejemplo, el VoiceOver o el TalkBack en Android, dependiendo, ¿no? Pero luego también vamos más allá. Este es como el lector de pantalla es como algo, es como la primera capa que usamos y como que es bastante común. Pero ¿quién ha visto un switch control alguna vez? ¿Sabe lo que es, por ejemplo? Nadie. ¿Por qué? Porque es una cosa más allá, porque no nos la imaginamos. ¿Cómo usa un dispositivo móvil una persona, por ejemplo, tetrapléjica? ¿Ideas? ¿Nadie? No puede usar las manos, en principio. La voz, igual tampoco. Los ojos. Entonces, hay estas herramientas, por ejemplo, los conmutadores, que lo vemos luego, son herramientas que dan opciones de usar cosas, ¿no? Con el traqueo de los ojos va haciendo un barrido de la pantalla y cuando quiere pararse en algo, hacer clic, pues pestañeo, por ejemplo. Entonces son cosas que no necesitamos en nuestro día a día y que si viene un product owner y dice, no, tenemos que implementar esto, por lo menos que no nos suene a un lenguaje de que me estás hablando, ¿no? Que conozcamos las distintas herramientas. Otras más típicas, pues el zoom, el cambio de letra, o sea, todas estas, los subtítulos, al final son cosas más comunes, pero que también favorecen. Y siempre que podamos implementarlas, pues estará bien hacerlo, ¿vale?
lo que he dicho, un poco sobre los lectores de pantalla, pues cada uno tiene sus herramientas internas. Unos son mejores, otros peores, pero se basan sobre todo en movimientos de clic o swipe para ir recorriendo los elementos y ganar donde queremos ganar el foco y aplicarlo, ¿vale? El mismo concepto, pues cuando pasa en un objeto que es el que queremos, nos lo chiva. Y es importante, he puesto este ejemplo con imágenes. Pues lo típico que se ponía en web de imagen de perfil, pum, pues algo así. O foto de un perro. ¿Qué me aporta la foto de un perro? No, o sea, explica de por qué está esa imagen ahí, qué representa y si tiene que interaccionar de alguna forma el usuario con ella, ¿vale? Entonces, cuanta más información le proveamos, más fácil va a tener el uso de la aplicación. No sé si lo habéis visto una vez, pero los ciegos usando aplicaciones del móvil que ponen el voiceover a 200 por 1000 y se enteran. Y dices, chapo, pero porque no les queda otra, pero tienen la herramienta de usarlo. Entonces, pensad siempre en qué información necesita y cómo te la voy a dar, ¿vale? Y esto quiere decir también que no les digamos todo. De los que es un icono que no aporta nada, no lo digas, porque es para ti que lo ves. Para el ciego que no ve ese icono, no necesitas conocer esa información. Lo de los conmutadores, pues lo que os he dicho, cada una tiene su mecanismo, pero se basan en eso, en si depende de la movilidad que tengo, puedo ir pasando por los distintos elementos, o si tengo menos movilidad aún, me hace un barrido y yo pues digo, vale, hasta aquí, párate aquí, y aquí interacciono, ¿vale? Y esto, la tecnología nos permite que se pueda hacer pues con un dispositivo físico, se puede hacer con los ojos, se puede hacer haciendo como si estuviéramos haciendo señas al mus. O sea, dependiendo de las capacidades de cada persona, podemos aplicarlo de una forma u otra, ¿vale? Sí que es verdad que estas tecnologías, como al final todo está encauzado a través de Google y Apple, pues nos lo hacen transparente a nosotros para, bueno, dependiendo de lo que necesite el usuario, nosotros simplemente lo manejamos, ¿vale? Esto es lo mismo que he contado de lo mismo que tenemos los comentadores, pues el Voice Access, que nos permite directamente, ahora que están de moda los chatbots y los agentes y todo esto, que haga las operaciones que queremos que indique el usuario, ¿no? El zoom, pues lo mismo. Esto hemos visto a nuestros padres, abuelos, con una letra así, que no es muy bonito de ver desde el punto de vista del desarrollo, pero que al final siempre tenemos un poco de ego en nuestras aplicaciones y webs de no, quiero que se vea bien, pero si tu producto resuelve un problema, es más importante que resuelva el problema para esa persona a que se vea muy bien para esa persona, porque a esa persona, si no puede usar esa aplicación, le da igual que sea la más bonita del mundo, porque no la usa, ¿vale? El tamaño, pues lo mismo. Pensad nuestros textos para que sean un poco sostenibles, que no haya un desborde, porque si no le damos herramientas para que se reconfigure, se están perdiendo parte del contenido. Y los subtítulos, finalmente, que esto ya lo hemos visto muchas veces, pero para cada herramienta va a tener su contexto y cuándo usarla. No quiere decir que nuestra aplicación tenga que tener todas, porque si no tengo un vídeo, no tengo unos subtítulos, no tiene, pero por lo menos que sepamos que existe, ¿vale? Y ahora nos metemos un poco en el mundo ya mobile, que es el que me toca. Esto ha sido un cambio, un antes y un después, desde hace unos años ya, no me acuerdo cuándo salió Jetpack Compose y SwiftUI, pero hemos pasado de lo imperativo a lo declarativo, porque antes nosotros teníamos que hacer la accesibilidad aposta, teníamos que decirle las cosas de haz esto. Entonces, era una situación que si no nos decían que había que hacerla, nos costaba más, porque no había nada que nos obligase. Entonces, era algo así. Es un elemento de accesibilidad, es una foto de perfil, algo así, ¿no? Pero se podía olvidar fácilmente porque había diferentes historias a configurar
cada una en su sitio, no era lo más práctico del mundo. Pero ahora mismo, pues en iOS tenemos SwiftUI, que es un elemento declarativo en el que nosotros declaramos siempre cómo tiene que estar el componente. Si nosotros le decimos que el componente es de esta forma, siempre que se use este componente, lo va a usar de la forma en que queremos. Mientras que la otra, si lo usábamos en varios sitios, igual decíamos, no, ahora ponte esto, ahora no sé qué. Entonces, sí que es un paso a declarar cosas que nos ayuda a esta parte de robustez y sostenibilidad que habíamos hablado al principio. Tenemos las diferentes cosas que se tienen que configurar, pues accesibilidades de pistas, si para el voiceover, si es un título o no, cosas de este estilo que nos aportan, dentro de esta estructura de nuestras aplicaciones, pues nos aportan más contexto, ¿vale? Si nos vamos a Android, tenemos lo mismo. Antes teníamos el XML, que era el equivalente a los storyboards prácticamente en iOS, y era lo mismo, algo de este estilo. Declarábamos el componente y muchas cosas las podíamos meter en el XML, pero otras también, dependiendo de dónde lo usábamos, eso teníamos que hacerlo en runtime, al principio, de pues ahora que te has cargado, métele esta etiqueta de accesibilidad. ¿Qué tenemos ahora? Pues lo mismo. Dentro de Jetpack Compose, un elemento declarativo en el que nosotros definimos este estado. Y este botón siempre va a ser un botón. Y si lo tenemos que configurar de alguna forma, lo tenemos todo metido dentro de este modificador de semántica que nos permite que esté todo acotado bien y clarito, ¿vale? Cosas que podemos hacer, que yo no necesito que cada elemento se lea de forma individual. Si yo tengo una tarjeta que es de mi perfil, pues lo que hemos visto antes, foto de perfil de Juanje, se llama Juanje, es un senior software engineer, bla, 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 pero es un concepto de información. Esto también está bien que lo exijamos, de que a nivel de diseño nos digan, vale, una persona que está usando el TalkBack lo que desea oír es esto, porque la información individual no le interesa. Si nosotros tenemos una tarjeta en el que nosotros visualmente pinchamos en toda ella, no tenemos solo una parte que es el botón confirmar o algo así, tiene sentido que se lea en conjunto, como nosotros lo vemos de forma visual en un simple vistazo. Pues tenemos que extrapolar esa idea al contenido de nuestros componentes. Y eso lo hacemos juntando los diferentes descendientes que tenga esa vista, por ejemplo. Podemos meterle acciones custom, por ejemplo. Sí que es verdad que todas estas cosas están ya integradas mucho en los sistemas operativos, pero nosotros podemos ampliarlas siempre. Sí que es verdad que cuanto más ampliemos podemos tener el riesgo de pasarnos de listos, un poco porque no sepan usarlo, pero mientras usemos los cauces estándar, digamos, aparecerán en los menús que están acostumbrados a usar. Entonces, más opciones que damos. ¿Y qué es importante de esto? Pues esto hay que medirlo. No vale nada que nosotros digamos tengo accesibilidad, pero ¿qué es la accesibilidad? ¿Un concepto? Sí, pero hay que ver cómo, cuántos fallos tiene, cómo es la experiencia de usuario, si tenemos warnings o errors, si este componente es más pequeño de lo que debería. Todas estas cosas es importante que también las metamos dentro de nuestro ciclo de desarrollo. Entonces, igual que lo desarrollamos, y aprovechemos las herramientas que nos proveen los sistemas para usarlo y para que cuando nosotros nos vengan un ticket de oye, es que el content description de este componente no funciona. Vale, ¿y cómo miro eso? ¿Cómo puedo comprobar que eso no funciona? Pues tenemos los simuladores y tenemos también los linters o las herramientas de comprobación de estos temas para que nos ayuden dentro del desarrollo. Y, por ejemplo, si nos vamos a iOS, podemos ver cuál es el árbol. Al final,
son componentes que unos están dentro de otros y si nosotros no decimos nada, pues puede ser algo de este estilo, ¿no? Y que cada elemento nos va a decir si tiene o no el content description para que pueda ser accesible de forma auditiva, si es más pequeño de lo que debería, entonces no tenemos un touch target lo suficiente. O sea, estas herramientas ya están, o sea, no tenemos que reinventar nada, no tenemos que cambiar toda nuestra empresa para que no, espera, paga esta licencia para que ahora nosotros midamos la accesibilidad. Ya existen, ¿vale? Lo mismo, o sea, estoy un poco cambiando entre iOS y Android para que sepáis que las herramientas existen y que quede un poco ahí de wiki. Si os lo queréis llevar a vuestros equipos de trabajo, lo vais a tener, ¿vale? Esto creo que no lo he añadido, pero hay plugins también para que nosotros, de forma más fácil, ya que vemos, podamos interactuar con estos sistemas y que no nos sea tedioso el trabajarlo, porque al final sí que es verdad que si no habéis usado el VoiceOver en vuestra vida porque no lo habéis necesitado, el primer día dices, espera. O sea, te da una cantidad de cosas que no sabes ni cómo salir del VoiceOver. Entonces, hay plugins que nos facilitan esta tarea. Sobre todo, en iOS ahora mismo no sé si está, pero en Android tenemos el plugin, el Ally, de hecho se llama, ahí aprovechando la ironía, y podemos coger desde simples clics dentro del Android Studio lo podemos aprovechar. Otra cosa que podemos usar muy bien en Android, sobre todo en Jetpack Compose, es las previews. Nosotros antes tenías que tenerlo en distintos ficheros, tenías que tener un sistema bien montado para que vieras todas las pantallas y de forma individual. Nosotros ahora con las previews podemos simular lo que queremos de un sistema. Si yo quiero simular el móvil de mi madre, que tiene el zoom a por 2 y la letra a 1,5, lo puedo hacer. Y voy a generar ese texto para esa condición. Si luego sobre eso yo genero test automáticos de screenshots, de que nosotros podamos comprobar que eso no está cambiando por el tiempo, vamos a tener un sistema muy robusto. Y lo que más importante es asegurar esto desde el diseño. O sea, si nosotros cuando hablamos de ingeniería del software, todo el mundo tiene claro que si un código está en un sitio, lo pongo en otro lado, ya lo tengo 2 veces, a la tercera que está ese código debería, por lo menos, o si no es a la primera, debería pensar en extraerlo a una función, a un componente, a lo que sea, para reutilizarlo. Entonces, todo lo que nosotros nos podamos definir en un principio es trabajo que tenemos ganado para el futuro, porque vamos a asegurar que ese componente, con todas sus screenshots, con todas sus diferentes condiciones, en principio, si se usa correctamente, va a ser accesible en cualquier pantalla que la usemos, ¿vale? Lo mismo con toques de color. Si nosotros con el equipo de diseño los definimos en un primer momento, luego no tenemos que estar pendientes de cada pantalla de cómo se usa, sino simplemente... Aquí alguien lo ha sufrido. Entonces, es tan básico como pues eso, el color primary, el secondary y el tertiary. Y sobre este tiene que ir este. Y ya está, no tienes que jugar a ser Dios con los colores. No necesitamos muchos colores en la aplicación. Necesitamos que cada color represente algo y que se combinen entre ellos desde diseño para que mantengan, aparte del maravilloso aspecto visual, pues que nosotros veamos los textos, ¿vale? Y estamos en un punto que ahora hay que hacer cosas. Ya hemos visto, esto era como el pasado o el presente tardío, si existe esa palabra, ¿no? Pero ahora ha venido una señora que se llama inteligencia artificial. Y entonces ahora todo esto es un poco... ¡Hala, hazlo! Pues es que
tiene estas cosas, la IA. O sea, tenemos datos que se ha entrenado la IA y que simplemente replican patrones que ha aprendido antes. O sea, en principio, no hay debates, pero no hemos llegado a la AGI todavía, a la inteligencia general artificial, y tampoco es una cosa creativa que se dice, ¿no? Sí que la podemos poner a quemar tokens ahí, pero en principio no crea cosas muy novedosas, simplemente replica. Entonces, si nosotros entrenamos esta IA con datos buenos, vamos a obtener resultados mejores. Si detectamos sesgos y los corregimos, la siguiente generación de código va a ser mejor, va a asumir cosas. Si esto, yo con cada persona que hablo le pongo el mismo ejemplo. En 2019, en 2020, cuando salió ChatGPT, estaban las dos Españas o los dos mundos de nos va a quitar el trabajo y es un pringao, no sabe programar, ¿no? Estamos salvados. Pues es que han pasado X años y hay gente que se está haciendo un poco de caquita. Entonces, ¿por qué? Porque se va mejorando todo. Pues metamos en esa generación de nuevos contenidos datos sin sesgos. Y ya, pues, para accesibilidad, de género, de religión, de todas las cosas, para evitar los sesgos que ya tiene la IA, pues vamos a intentar irlos corrigiendo y que si luego esto evoluciona a modelos propios, locales, que podamos reentrenar de forma fácil, que los reentrenemos de una forma amplia, que quepa todo el mundo, ¿no? Y que cuando desarrollemos con la IA hagamos perfiles dinámicos, que no sea solo se hace así y punto, sino que introduzcámosle, ya que no lo hacemos nosotros y que ya no tenemos que pensar en los test, es la de piénsame un test para una persona ciega, piénsame un test para una persona con un brazo solo, piénsame un test para... ¿Qué otros test tienes? Ya no se me ocurren test. Pues por lo menos que introduzcamos esa validación para que haya diferentes usuarios, que haya variedad. Y entonces eso, nosotros vamos a poder ejecutar todas estas herramientas. Cada herramienta tiene ya casos de uso muy específicos. O sea, no me voy a poner a meter todas, pero tenemos skills, tenemos MCPs que no lo comprueban. Tenemos para web el MCP de Playwright que nos analiza, nos levanta esto y sobre el dispositivo físico nos lo podemos interactuar y analizar el código, que no tenemos que estar en el aspecto teórico. Tenemos todas estas herramientas que las podemos usar, ¿vale? Entonces, incorporámoslas. Y hay aquí, esto es de ayer por la noche, justo, que César Alberca, tuvimos una conversación en la que dice, bueno, es que si la IA al final va a acceder a los datos en todos lados, si vamos a hablar siempre con un chatbot, si vamos a hacer todo esto a través de un agente, el que tiene que entender la accesibilidad y presentarla luego es el agente, no yo. Pero es que no estamos ahí. O sea, sí, ¿tiene sentido que pensemos en esto? Pues no lo sé. O sea, igual que todo con la IA, no lo sé. Ya veremos. Pero la realidad es que hoy no tenemos esa capacidad y la realidad hoy es que una persona ciega tiene que seguir accediendo al banco. Entonces, como no hay un chatbot que sea súper seguro y que le resuelva todas las cosas y que funcione a la primera, que si no funcionan ya las cosas que hay implementadas desde hace años, pues vamos a darle tiempo a la IA a ver cómo reacciona, pensemos en el ahora. Porque así por lo menos cuando la IA nos quite el trabajo, las ganas de vivir y todas las cosas, pues por lo menos que lo haga con datos buenos, ¿vale? Pero esto es una duda que os dejo ahí, que si no queréis, pues nos vamos todos al bar y ya está. Y eso, entonces, ¿cómo resumimos esto? Hay que pensar y construir para todo el mundo, para que de forma egoísta, nuestra aplicación la pueda usar la mayor gente posible. Y esa mayor gente va a ser de distintos países, entonces por eso meto la internal en los distintos idiomas y también
quiero que la usen las personas ciegas, las personas mancas, las personas diversas de mi país, ¿vale? Entonces, es una buena práctica y es una responsabilidad de vosotros ahora mismo. Parecéis bastante sanos, si lo podemos decir así, visualmente, pero cada uno tiene sus cosas que no sabemos. Y que no las tengáis ahora no quiere decir que no las tengáis en el futuro. Igual tenéis una situación mejor que una persona que ha nacido ciega y que no ha visto el color en su vida. Pero seguramente igual queréis seguir jugando al Candy Crush si os volvéis ciegos. Entonces, vamos a ir pensando en estas cosas y que las interioricemos para que todo el mundo en su trabajo cree esta conciencia y que no sea una cosa solo de locos que dicen, no, es que mi padre es ciego, entonces voy a pensar en esto. No, es una cosa de, puedes ser tú, puede que no lo seas, pero es lo que hay que hacer, es lo correcto. Os dejo unos recursos, luego esto lo pondré en mi GitHub, o sea que lo tendréis accesible por si queréis consultar cosillas. Y nada, muchas gracias. Os dejo un QR por si me queréis seguir y esas cosas. Y ya está. ¿Dudas?